siguieron haciendo. Otras cifras que son bastante relevantes es que estas personas ocultaron que la compañía había tenido pérdidas por casi $1.000 millones de dólares durante estos años. Es decir, lo que ellos manifestaron como una compañía que había tenido utilidades, es decir, y lo que llamaba la atención en el mercado es que en el periodo de la crisis denominada subprime, mientras todas las empresas de retail bajaban sus utilidades, empresas La Polar subía sus utilidades. Y por eso se denominaba que la empresa La Polar era un verdadero paradigma de negocio, un modelo de negocio a seguir, etc. Y la verdad es que no era tal, sino que en definitiva era una farsa cometida por estas personas y otras, obviamente, que participaron en los hechos. Nosotros soñamos, somos jóvenes, tenemos ganas para crear, innovar y pensar en un mejor lugar para vivir. Y aunque a veces nos equivoquemos, queremos crecer, desarrollarnos y dejar una huella. Sabemos que es difícil lograr todo lo que anhelamos, pero con esfuerzo y tiempo, hasta lo imposible se vuelve posible. Por eso soñamos, para ser protagonistas del Chile del mañana, del país que el cardenal soñó. Universidad Católica Silva Enríquez. Soñadores de hoy, para el Chile de mañana. Tengo entendido que en estos días usted está cumpliendo 11 años como fiscal del Ministerio Público. Y al respecto quisiera preguntarle, ¿cómo cree usted que lo está haciendo la Fiscalía en la persecución penal? Mire, la Fiscalía de Chile es una institución nueva, si usted la compara con el resto de las instituciones como el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Banco Central, etc. Pero se trata de una institución que en este corto periodo de tiempo ha ganado un espacio en la sociedad y es reconocida como la que está dedicada a la persecución de los delitos. Cuando yo empecé el año 2000 como fiscal, nadie sabía qué era la Fiscalía, nadie sabía qué era el Ministerio Público y la gente no sabía a qué yo le decía a las personas, yo soy fiscal, y la gente decía, fiscal, ¿qué es esto de ser fiscal? Me acuerdo que la gente, cuando uno la entrevistaba para postular al Ministerio Público, pensaban a veces que era el Ministerio de Obras Públicas y no sabían en definitiva qué era esta institución. Y si uno analiza las cifras del Ministerio Público, en primer lugar, logramos porque me siento parte en este sentido de haber participado en esto, se logró iniciar una institución de cero, es decir, una institución que dotarla de procesos de trabajo, dotarla de una orgánica determinada, dotarla además de afrontar una gran cantidad de trabajo. Y ahí quiero poner de manifiesto un problema que se nos ha producido en este tiempo. La Fiscalía fue creada con una dotación determinada de fiscales y abogados y otro personal administrativo, pero se le fueron agregando una serie de otros tipos penales para su persecución que no estaban contemplados en un diseño original. Se agregó las causas de justicia militar, que son una cantidad bastante importante de causas. Se agregó las causas de violencia intrafamiliar, en las cuales se dio una cantidad insignificante de abogados. Y si usted analiza o concurre a las audiencias de todos los días de los tribunales de garantía, se da cuenta que muchas veces hasta un 40% de las audiencias son de violencia intrafamiliar, por lo tanto eso ocupa una gran cantidad de horas hombre de los fiscales. Se agregó causas de responsabilidad penal adolescente, lo cual también significó una alta carga de trabajo, porque incluso en ese caso la ley es mucho más estricta respecto de los plazos. Entonces, si usted considera que se entregó una institución con una cantidad de personal determinado a la cual se le han agregado muchas nuevas funciones, nos encontramos que en ese sentido la Fiscalía sin duda que ha sido exitosa en afrontar desde el punto de vista de la administración de sus recursos. Y si nos vamos también a las cifras de persecución penal, las cifras de persecución penal del Ministerio Público son bastante razonables en comparación a las cifras internacionales. Se discute mucho, por ejemplo, que el Ministerio Público tiene cifras de persecución del 45% de los archivos, pero si esas son las cifras de persecución a nivel internacional, porque fundamentalmente están radicadas en cierto núcleo de delitos que son estos delitos muchas veces contra el patrimonio, en los cuales es extremadamente difícil encontrar pruebas o antecedentes. Y en último término, creo que efectivamente hay un esfuerzo de la Fiscalía para perseguir los delitos patrimoniales. El mismo fiscal nacional ha sido reiterativo en señalar que nos interesa perseguir los delitos de los denominados encorbatados.
por decirlo, porque se trata efectivamente de perseguir los delitos cometidos por las personas que tienen más poder y en las cuales es necesario además dar señales a la sociedad de que el Ministerio Público va a perseguir a todos por igual y con lo cual además contribuimos a crear una sensación de Estado de Derecho, es decir, aquel que nos obliga a todos y no solamente a las personas pobres o a las personas que no tienen un poder en la sociedad. En el caso de la Polar, ¿estamos realmente ante delitos económicos? Esto es, delitos que afecten a un gran número de víctimas, ¿o estamos simplemente en presencia de un delito común? Bueno, esa es una distinción que uno podría hacer, pero yo creo en definitiva que en el caso de la Polar se trata de delitos obviamente de carácter económico en cuanto tienen un componente patrimonial. Además se trata de delitos de carácter económico que afectan a un número significativo e inusual de personas en estas vertientes que le expliqué anteriormente. ¿Cree usted el número que está afectada? Es que es difícil de establecer porque, como le decía, usted tiene a los 511.000 personas que fueron repactadas unilateralmente, tiene por otro lado a los cotizantes de la AFP, tiene a los accionistas de la Polar, que además es un número significativo de personas, tiene a las sociedades que compraron bonos de la Polar, a las sociedades que invirtieron en la Polar. Por lo tanto, acotar en un número determinado de personas es difícil. Pero lo anterior no quita el carácter que se trata de delitos comunes, porque, es decir, haciendo una contraposición de delitos comunes versus, por ejemplo, delitos terroristas u otros delitos de otra naturaleza. O sea, son delitos comunes y por lo tanto hacer delitos comunes, y esto es lo relevante, deben tener un tratamiento como son tratados el resto de los delitos comunes, es decir, cuando se trata de penas altas deben ser cumplidas en la cárcel, cuando se trata de penas altas deben mantenerse a estas personas privadas de libertad y no deben tener ningún privilegio, aunque hayan sido con un componente económico, porque cuando usted analiza el Código Procesal Penal, que es el código que rige nuestro procedimiento, no se encuentra prácticamente con normas que hagan un beneficio respecto a los delitos patrimoniales, con excepción del denominado acuerdo reparatorio, donde se permite que las personas lleguen a un acuerdo entre víctima e imputado, pero obviamente en un caso de nuestra naturaleza eso es absolutamente procedente, porque además lo que busca en ese caso la norma es que se trata de delitos únicos y no como en este caso con una alta reiteración y además una afectación al orden público importante. Entonces, para mí el carácter de delito común dice relación con que deben ser tratados como se trata a todas las personas que cometen delitos en este país, y cuando llega una persona a un tribunal que arrega una pena de 10 años, se le mantiene en prisión preventiva, como fue lo que ayer determinó la magistrada del segundo juzgado de garantía. ¿Cree que al final de este gigantesco proceso sufrirán alguna pena de cárcel los principales imputados? Y en caso afirmativo, ¿este proceso debe servir de ejemplo o modelo de persecución de los delincuentes económicos? Mire, la primera labor de nosotros como fiscales es ejercer la acción penal de la mejor forma posible, es decir, acreditar que en este caso se cometió un delito de esta naturaleza y que estas personas fueron partícipes, fueron autores de este delito. Si esa labor tiene como consecuencia necesaria que estas personas sean privadas de libertad, sí, eso es lo que nosotros esperamos en definitiva, pero no podemos simplificar la labor de la Fiscalía, como a veces se pretende con algunos criterios de persecución un poco excesiva, hacer solamente casi como unos canalizadores de la necesidad de mantener a ciertas personas privadas de libertad. Para nosotros el proceso penal es más complejo y lo principal, como le dije, es ejercer la acción penal de la mejor forma posible. Respecto a lo segundo, si este proceso puede servir de ejemplo, sería un poco arrogante de mi parte decirlo. Para nosotros como Fiscalía Regional Centro-Norte, sí pretendemos que a partir de procesos de esta naturaleza, como el caso de la Polar y otros que nos corresponde, es generar las mejores prácticas de trabajo para que posteriormente en otros periodos que nos correspondan delitos de esta naturaleza, que lamentablemente van a seguir ocurriendo, porque así es la naturaleza humana, estemos más preparados y podamos aprovechar también la experiencia, que sin duda que es importante, que hemos tomado en este proceso. Bueno, José, ha sido un placer tenerte en el programa y te reiteramos desde ya
los agradecimientos. Como es costumbre en nuestro programa, te hacemos entrega de 2 libros que son Muchas de alguna gracias, utilidad Nelson, le agradezco en por este magno esta proceso que es el caso de Muchas la gracias polar. por la invitación. Nosotros nos volvemos a ver el próximo domingo en Memoria Histórica. UCB Televisión presentó Memoria Histórica, con el auspicio de Universidad Católica Silva Enríquez, Escuela de Derecho.